Vivir durante miles de años suena como el mayor de los dones, ¿verdad? Ver cómo caen imperios, cómo nacen nuevas eras, pero ¿y si esa longevidad no es una bendición, sino una condena? Una que te atrapa en un ciclo sin fin de despedidas. Esta es la silenciosa maldición de Frieren, una maga que ha caminado por el mundo durante más de 1000 años, y que sin embargo, solo ahora está aprendiendo a vivir. ¿Cómo es posible que una vida tan increíblemente larga se sienta tan vacía? Y sobre todo, ¿qué hace falta para despertar de una soledad tan profunda? Y es que la obra de Frieren no es la típica historia de fantasía. De hecho, su historia arranca justo donde la mayoría termina, con la victoria del grupo de héroes. Después de 10 años de aventuras, el rey demonio ha caído y el grupo de héroes se separa. Para el héroe Himmel, el sacerdote Heiter y el guerrero Eisen, esa década fue la aventura de sus vidas, pero para Frieren, la maga elfa, fue un simple parpadeo. Una parte diminuta de su existencia milenaria. Su percepción del tiempo, tan extraña y a la vez tan vasta, es el verdadero corazón de su tragedia. Porque en un mundo donde todo se acaba, ser tan longeva no te convierte en una diosa, te convierte en una espectadora, y lo único que Frieren ve, una y otra vez, es la pérdida. Para entender la maldición de Frieren, tenemos que entender el tiempo como ella lo ve. Nosotros los humanos vivimos con un sentido de urgencia. Sabemos que nuestro tiempo es finito, y eso nos empuja a decidir, a crear lazos, a guardar recuerdos. En resumen, a vivir, y en muchas situaciones, por supuesto, a vivir al máximo. En cambio, para un elfo como Frieren, esa idea es inentendible, es completamente ajena. Prometer que se verán en 50 años para observar una lluvia de meteoritos es para ella un plan a corto plazo, casi inmediato, pero para sus camaradas es toda una vida. Y ojo, esta desconexión, por supuesto, no es por maldad, es simplemente una consecuencia de lo que ella es. El ser una elfa, el ser alguien que tiene la capacidad de vivir durante tanto tiempo, hace que ese sentido de urgencia y de finitud no exista y sea incapaz de entenderlo. Pensad esto, los 10 años que pasó con el grupo de héroes, aunque cambiaron la historia del mundo, al menos el mundo actual, fueron menos del 1% de su vida. ¿Cómo iba a entender en tan poco tiempo la profundidad de las emociones humanas y la importancia, por ejemplo, de una charla cualquiera o el peso de una simple promesa? Ella valoraba la aventura, sí, pero no tanto a las personas, y no era por una falta de cariño, sino porque en su escala de tiempo, las despedidas eran algo tan inevitable como el cambio de estación. No entendía que para los que se iban, esa despedida era el fin de todo. Al final, su extrema longevidad la convirtió en una espectadora fría de un mundo cálido y vibrante que pasaba demasiado rápido. Sin embargo, todo esto cambia con una muerte. 50 años después de separarse, Frieren cumple su promesa y se reúne con sus compañeros para ver la lluvia de meteoritos. Pero se encuentra con un Himmel anciano, frágil, y poco después acaba asistiendo a su funeral. El héroe que salvó el mundo es despedido por multitudes que lloran su pérdida, y es ahí, frente a su tumba, donde a Frieren le cae encima una verdad devastadora. No conocía para nada al hombre con el que vivió la mayor aventura de su vida. Este es el punto de inflexión, el catalizador. La muerte de Himmel no fue algo pasajero para ella, su peso se le clavó en la conciencia como ninguna otra pérdida lo había hecho antes. Se da cuenta de que a pesar de haber pasado una década a su lado, nunca se paró a conocerlo de verdad, a entender sus sueños, sus pequeños gestos, lo que le movía. El arrepentimiento es tan grande que le sacude por completo, y sus lágrimas no son solo por la muerte de Himmel, son en parte por ella misma, por su propia ceguera, por su incapacidad de valorar el tiempo que tuvieron. Por primera vez, Frieren siente el verdadero peso de lo que significa perder a alguien para siempre. Este momento lo cambia todo porque redefine su propósito. Su longevidad deja de ser una característica y se convierte en una carga emocional real. El dolor la empuja a un nuevo viaje, uno mucho más personal que derrotar a cualquier rey demonio. Decide volver a recorrer los mismos caminos de su antigua aventura, pero esta vez con un objetivo completamente distinto: entender a los humanos, entender a sus amigos y en el proceso acabar entendiéndose a sí misma. Su viaje ya no es por un mapa, es a través de su alma. Quiere encontrar el Aureole, un lugar en las antiguas tierras del rey demonio donde se dice que descansan las almas, con la esperanza de hablar con Himmel una vez más, no para traerlo de vuelta, sino para por fin poder decirle todo lo que se guarda. Y este segundo viaje de Frieren no tiene nada que ver con el primero. Ahora la acompañan Fern, una joven maga que fue aprendiz de Heiter, y más tarde Stark, un joven guerrero que fue alumno de Eisen. Son estas nuevas relaciones su verdadero campo de batalla. A través de ellos Frieren se ve obligado a mirar de frente su pasado y a desprender siglos de indiferencia.
Fern, sobre todo, se convierte en su ancla con el presente. Con la paciencia de quien sabe que su tiempo es limitado, le enseña a Frieren las pequeñas cosas de la vida. La despierta por las mañanas, la regaña cuando es perezosa, la cuida. En ellas, Frieren empieza a ver reflejos de su antiguo grupo, pero esta vez está prestando atención. Poco a poco aprende que esos hechizos inútiles que tanto le gusta coleccionar, como uno que hace florecer un campo de flores, pueden traer una alegría enorme a los demás. Justo la lección que Himmel intentó enseñarle hace tantos años. Empieza a entender que el valor de un momento no está en lo épico que sea, sino en el simple hecho de compartirlo. Cada pueblo que visitan, cada paisaje, es un eco del pasado. Frieren recuerda conversaciones sin importancia con Himmel, que ahora, con la perspectiva del tiempo y la pérdida, tiene un significado increíble. Ahora entiende que esas estatuas que Himmel mandó a construir por todo el reino no eran por vanidad, eran un intento desesperado de dejar un rastro de sí mismo para que ella nunca se sintiera sola en el futuro y pudiera recordarlos. Himmel vivió sabiendo que iba a morir. Frieren, que siempre ha estado viva, empieza a comprender que a su existencia le faltaba algo más. Le faltaba latir por primera vez. A través de Fern y Stark no solo enseña magia o combate, sino que aprende a vivir poco a poco, aprende a disfrutar de las pequeñas cosas, a ser paciente, a valorar la compañía. Entiende que aquel viaje de 10 años no fue solo una misión, fue una vida completa y que la verdadera maldición de su larga vida no era ver morir a sus amigos, sino no haber sabido vivir con ellos. Al final, la historia de Frieren es una reflexión brutal sobre el tiempo, la memoria y el arrepentimiento. Nos enseña que ese sueño de una vida casi eterna en realidad puede ser una jaula de soledad si no tienes con quién compartirla. Frieren empieza la historia siendo una maga legendaria que lo ha visto todo, pero que apenas ha sentido nada. Su nuevo viaje no es para ser más poderosa, sino para recuperar una humanidad que ella ni siquiera sabía que había perdido con el paso del tiempo. Frieren aprende una lección que nos llena a nosotros por completo. Nuestras vidas son finitas, y por tanto el valor de la vida no está en cuánto dura, sino en la profundidad con la que seamos capaces de vivirlo. No se trata de cuántos amaneceres vemos, sino de con quién los compartimos y qué significan. La verdadera magia no es vivir para siempre, sino encontrar lo eterno en los momentos que se acaban. Frieren emprende un viaje para hablar con un muerto, pero por el camino, por fin, aprenda a conectar con los vivos. Así su maldición se va transformando poco a poco en una bendición. Al abrazar el dolor de la pérdida, Frieren se abre a la posibilidad del amor y la conexión, demostrando que nunca es tarde para aprender a vivir de verdad. Y su historia nos deja con una pregunta que da un poco de miedo incluso. ¿De verdad le estamos prestando la suficiente atención a los momentos que forman nuestra propia vida, por muy corta que sea? Bueno, pues con esta pequeña reflexión quiero acabar el vídeo. Si este análisis te ha gustado o lo consideras interesante, un me gusta y suscribirte me ayuda muchísimo. Y nada, me gustaría saber qué te ha parecido a ti Frieren, si te ha hecho reflexionar en algún sentido, o si tú, por ejemplo, lo has visto de manera completamente diferente. Déjamelo por aquí y hasta la próxima. Adiós.